Doctora, Sí, adelante. la que consta de 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Que se unan, Ignacio, y vamos. Esperar un momentito, por favor. Claro. Ya, por favor. Para que se escuchen todos, ¿ya? Licenciada. Fernando. Vamos a Sí. esperar un momentito que se acaben de conectar para que te escuchen, ¿ya? De acuerdo. Les cuesta volver a unirse algunos, ¿no? Todavía. Sí, hay muchas bajas en el internet actualmente. En la noche especialmente, ¿no? Sí, sí. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctora. Ah, ya. Ya, continuamos. Entonces, continúa Ernest, después le cedo la palabra a Ignacio, quería participar, ¿no? Bueno, en este caso, Ernest Hurtado Carlos Fernández, ¿no? correcto. Adelante. Sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 30 artículos, Ya. donde, bueno, principalmente el marco es la protección y de los derechos humanos junto con la promoción a nivel internacional y local. Ya, muy bien. En cuanto a en cuanto a las fuentes principales, entonces sería del sistema americano, la Carta, ¿no? De la Organización de Estados Americanos, en este caso la OEA, y la Declaración Americana de Derechos Humanos, ¿no? La Carta de la OEA, ¿cuándo ha sido aprobada? En 1948, Muy bien, ¿y qué proclama la Carta? em, la Unión de los Estados Americanos para promover un régimen de libertad e individualidad. Y justicia social, ¿no? Sí. Fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre, ¿no? De las personas. Ya, muy bien. Luego tenemos otro sistema que sería, antes que nada, te voy a anotar Ignacio. Tu apellido Ignacio, Cosío, ¿no? Sí, doctora Cosía. Ya, ¿cuál sería el otro sistema? El sistema europeo Muy bien. o africano. No, Ok, europeo. ok. ¿Y cuál es su marco legal de este sistema? Tiene un marco legal. Estaría la Convención Europea. No lo pueden revisar en la página 51, lo tienen en su libro por si acaso. Los que están con su librito.
En cuanto al sistema europeo, tiene como marco legal la Convención Europea para la Protección de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, la cual fue suscrita por 13 miembros del Consejo de Europa en la ciudad de Roma el 4 de noviembre de 1950. Y esta convención entró en vigor en septiembre de 1953, cuando fue depositado el 20º instrumento de ratificación. Es el más antiguo de los sistemas regionales. Las reglas y los procedimientos de este convenio se completan y desarrollan por una serie de protocolos facultativos adicionales al tratado. ¿Ya? Entonces, en cuanto al sistema europeo, el sistema europeo tiene como marco legal la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. ¿Ya? Esos serían sus... En cuanto a lo que tiene, ¿no? En cuanto al marco legal. Y el otro, el cuarto sistema, ¿cuál sería? Ahora sí, el sistema africano. Muy bien. ¿Qué es el sistema africano? ¿En qué se basa? Bueno, citando el libro, se basa en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que entró en vigor el 21 de octubre de 1986. Dentro del marco del trabajo institucional de la OUA, que es una organización intergubernamental regional fundada en 1963. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuáles son, o sea, en cuanto a ese instrumento se distingue, ¿no? De la Convención de Derechos Humanos de Europa y de América en varios aspectos? ¿Cuáles son estos puntos? Bueno, podríamos hablar de que no solo proclama derechos, sino también obligaciones. ¿Eh? Codifica los derechos individuales y también los derechos del pueblo. De los pueblos. Ajá, perdón, sí, pueblos. Garantiza derechos civiles y políticos, protege los derechos económicos, sociales y culturales. Además que el tratado permite a los estados, a partes, imponer restricciones y ampliar limitaciones en los derechos que proclama. Muy bien. Entonces, la Carta es la base, ¿no? De la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que cumple con funciones de fomento y cuasi judiciales. Para el año 1998 se suscribió un protocolo de la Carta para crear la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Dicho protocolo entró en vigor en el año 2004 y la primera reunión de la Corte, integrada por 11 jueces, se llevó a cabo en el año 2006. Entonces, en cuanto aquí lo estamos mencionando a los 3 sistemas regionales, pero el primer sistema, o sea, en total son 4, ¿no? Que lo estaríamos tomando en cuenta también al sistema universal, ¿no? De los derechos humanos. Luego estaría, ¿cuáles? El sistema americano, el sistema europeo y el sistema africano. Todo esto lo hemos visto en nuestro tema número 2, ¿no? Cuando hemos hablado de los sistemas y de los mecanismos de los derechos humanos. Ya, y con ese punto entonces terminamos nuestro cuarto tema acerca de la supranacionalidad de los derechos humanos. Entonces ahora nos vamos a ir a hacer un cuestionario y lo vamos a ir resolviendo, ¿ya? Y luego de concluir lo vamos a subir o lo van a subir a la plataforma, ¿ya? A ver, vamos a ir resolviendo. A ver, primera pregunta va a ser de un concepto de la supranacionalidad de los derechos humanos. ¿Cuál sería su concepto? A ver, acá lo tienen también. Hemos dicho que la supranacionalidad es un sistema político, ¿no? En el cual determinados estados
ceden parte de sus atribuciones de gobierno a organismos internacionales que afectan a más de una nación. Ese sería su concepto claro y corto. ¿Ya? Esa sería la pregunta número 1 en cuanto a nuestro cuestionario. ¿Lo están haciendo? Doctora, ¿puede repetir, por favor? A ver, en cuanto al concepto, la supranacionalidad es un sistema político en el cual determinados estados ceden parte de sus atribuciones hay dos, ya entraron también. Ya. Segundito, les estaba admitiendo. Ya. Entonces, nuevamente, en cuanto al concepto de la supranacionalidad, es un sistema político en el cual determinados estados ceden parte de sus atribuciones de gobierno a organismos internacionales que afectan a más de una nación. En cuanto a los ejemplos de organismos internacionales, hablamos de la Liga Árabe, la Unión Europea, la ONU y la OIT. Entonces, la primera pregunta era de un concepto, ¿no? De la supranacionalidad de los derechos humanos. ¿Ya hicieron todos? ¿Completaron ya para pasar a la 2? ¿O les falta? Licenciada, disculpe, recién acaba de conectarme. ¿Cuál es la primera pregunta? Ya estamos haciendo un cuestionario, era de un concepto de la supranacionalidad de los derechos humanos, es la primera pregunta. Están viendo la pantalla, ¿no? ¿O no están viendo? Sí, doctora, se ve. Ya, los puntos entonces que van a responder es acá, ¿no? De concepto y los ejemplos más me lo ponen, por favor. Ya, pregunta número 2. Defina la supranacionalidad de los derechos humanos en el derecho interno. Acá lo tenemos. Entonces, tiene que, en cuanto a la supranacionalidad de los derechos humanos en el derecho interno, tiene que ver con el hecho histórico sobre el compromiso que se adquiere en el momento de ratificar los tratados internacionales. Y ahí otro punto que le van a aumentar es que
las disposiciones de su derecho interno como justificación de incumplimiento de un tratado internacional conforme al artículo 27 y en su artículo 31, ¿no? Donde indica que el tratado debe interpretarse de buena fe y el fin es reafirmar la tutela de los derechos. Esta última parte es lo que me interesa, por favor. La respuesta es a este punto y complementan que un país no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación de incumplimiento de un tratado internacional conforme a su artículo 27 y en su artículo 31, que indica que el tratado debe interpretarse de buena fe y el fin es reafirmar la tutela de los derechos. ¿Ya hicieron todos hasta ese punto? ¿O les falta? Pasamos a la tercera pregunta. Ya, ¿qué dice el artículo 255? Acerca de las relaciones internacionales. Perdón, ¿qué dice el artículo 255 de la Constitución Política del Estado acerca de las relaciones internacionales? Este artículo lo tienen que revisar en la Constitución Política, por favor, el artículo 255 para poder responder esa pregunta. Doctora, ¿puede volver a repetir la pregunta, por favor? Ya. ¿Qué dice el artículo 255 de la Constitución Política del Estado acerca de las relaciones internacionales? ¿Les falta? ¿Aún les falta o ya terminaron? Licenciada, ¿Sí? tenemos que responder con sus 2 párrafos y sus 11 numerales. No,
Los numerales específicos que nos habla acerca de los derechos humanos. Por ejemplo, el párrafo 2, sí lo van a mencionar. Luego, el 3, el numeral 3 del párrafo 2. Y el 4, ¿no? Que nos habla acerca de los derechos, ¿no? De los pueblos indígenas también. Que antes no eran tomados en cuenta y actualmente sí. El 1 no, licenciada. No, el 1 no. Directamente el 3 y el 4. Ya, ¿terminaron? Sí, doctora, personalmente sí. Pero para asegurarme, ¿no? Básicamente solo tenemos que poner el artículo 255, la primera parte de las Sí, relaciones internacionales párrafo 1 lo ponen. internacionales. Ok. Después, en Y cuanto después, al párrafo 2, también lo ajá, van a el poner, que es la 3, negociación, suscripción y ratificación, ¿no? De los tratados internacionales que se regirán por los principios de, ¿no? Y ahí quería que solamente lo mencionen el 3 y el 4. Es lo que ok. nos interesa dentro de nuestro tema, ¿ya? Estoy bien, doctora, gracias. Después, ¿ya concluyeron? Aún no, licenciada. Ya, es también otro artículo referente a la Constitución. Pasamos a las 5, nos tocaría, o 4, ¿no? 4, licenciada. 4. Ya, ¿qué dice el artículo 256 de la Constitución Política del Estado acerca de los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos? Entonces, revisan el artículo 256. Y ahí sí lo van a desglosar el inciso 1 y el 2, ¿ya? O su párrafo 1 y 2. ¿Puede repetir de nuevo la pregunta, doctora, por favor? Ya, ¿qué dice el artículo
256 de la Constitución Política del Estado acerca de los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. ¿Copiaron todos? ¿Copiaron todos la pregunta? ¿Puede volver a ¿Podría dar? Ya estamos con la pregunta 4. ¿Qué dice el artículo 256 de la Constitución Política del Estado acerca de los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos? ¿Cómo les está yendo? ¿Terminaron? Eh, ¿Ya concluyeron? Un artículo más lo vamos a ver ya de la Constitución Política del Estado. Está bien, doctor. Ya, pregunta sería 5, ¿no? Sí, doctora. Doctora, disculpe, entrecortante lo escucho, no lo escucho bien. ¿Cómo me escuchan los demás? Se escucha bien. Debe ser tal vez su señal, ¿no? Doctora, una consulta. No sé si usted sabe si el día de mañana vamos a tener clases normales, ya que Mañana. acabaron ya los exámenes teóricamente. No nos han comunicado nada, pero cualquier cosa yo les voy a hacer saber. Mañana no tenemos. El jueves. Claro, no, pero me refería a las semipresenciales. No sé si, si le Ah, avisaron de eso. hombre. Hasta nuevo aviso nos han dicho que
Todavía no se sabe. Está bien, doctora, gracias. De acuerdo al artículo 257 de la Constitución Política del Estado, en cuanto a los tratados internacionales ratificados, forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley. Menciónelos. ¿Puedes repetirla de nuevo, por favor, doctora? De acuerdo al artículo 257 de la Constitución Política del Estado, en cuanto a los tratados internacionales ratificados, forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley. Menciónelos. Hay los puntos, o sea, me lo van a poner el párrafo 2 y hay 4 puntos. Que los mencionen todos, ¿ya? ¿En qué cuestiones serían? ¿O en qué puntos específicos? En la siguiente clase, o sea, no vamos a terminar ahora, la siguiente clase vamos a concluir con esto y cuando concluyamos recién lo van a subir a la plataforma, ¿ya? Licenciada, una duda. Sí, el que me lo van a hacer, un segundito por favor, antes que me olvide. Y lo que sí van a subir hasta la siguiente clase es lo que tenían que investigar, ¿no? Voy a darles las instrucciones sobre el punto que hemos hablado, ¿sí? Para que lo realicen el trabajo. Eso va a ser para cuando lo abran la plataforma, lo van a subir hasta el día jueves, hasta las 6 de la tarde, ¿les parece? Está bien, doctora. Los pasos a seguir del trabajo les voy a enviar, ¿ya? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué puntos quiero? Investiguen, ¿ya? Sí, ¿quién me quería preguntar? Adelante, por favor, me corté, es que me iba a olvidar. Sí, la pregunta 4, entonces la respuesta solo es el párrafo 1. Sí, Ah, ya, porque el párrafo 2 ya corresponde a la pregunta número 5, ¿no es cierto? no, o sea, todo está en función al artículo 257 en cuanto a los tratados internacionales ratificados, ¿no? Que forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley. Ahí ya lo tienen que poner el párrafo 2 y los puntos, ¿no? Son 4 Ah, puntos. ya. Eso es Ah, ya, está bien. enfocado en el artículo 257 de la Constitución, ¿no? Que estamos viendo. Ah, ya, listo, muchas gracias. A ver, para nuestro segundo parcial, lo que estoy haciendo es que estamos haciendo cuestionario porque en función a este cuestionario van a repasar y también van a entrar preguntas al examen, ¿ya? Por eso estamos haciendo. Y por eso quiero que lo hagan conmigo, ¿no? Para que sean las respuestas exactas. ¿Está bien? Porque si no, yo les daba el cuestionario y ustedes lo van a hacer, pero prefiero que lo hagan conmigo. ¿Está bien? Sí, está bien, licenciado. Ya.
¿Cómo les está yendo? ¿Ya están terminando? Para todos los que quieran revisar nuevamente cada punto en cuanto a las relaciones internacionales, está en el título 8º de la Constitución Política del Estado, referente a los tratados internacionales y las relaciones internacionales. Ya lo pueden también revisar ustedes. Como su Biblia tienen que manejar la Constitución. Sí, doctora, pero es que a veces pasa. Yo tengo un hermanito y me ha robado mi Biblia. Lo he buscado como loco y no he encontrado. No hay tu Constitución. Sí, no sé dónde la puso. Normalmente agarro algunos de mis libros, finge leer, como es chiquito, entonces. Y no sé dónde la puso. Lo ha extraviado. Sí, eso parece. Le llama la atención algo, ¿no? Ya, pasamos a la pregunta 6. ¿Ya concluyeron? Nos falta 2 minutos y unos segundos. Sí, doctora, personalmente ya concluí las 5. Ya, con esta respuesta vamos a hasta que se acabe lo pueden ¿Cuál es la diferencia entre supranacionalidad y la supralegalidad? Es la pregunta 6. ¿Cuál es la diferencia entre supranacionalidad y supralegalidad? Como ya hemos terminado, lo voy a subir la diapositiva a la plataforma, ¿ya? Para que ustedes también vayan revisando. Entonces, en la pregunta 6 es ¿cuál es la diferencia entre la supranacionalidad y la supralegalidad? Licenciada, Sí. la diferencia sería, ¿no? En que el primero, o la supranacional, es un sistema político y la supralegalidad es la subordinación Sí, de las normas la a... aplicación, ¿no? Del orden jurídico sería, ¿no? Sí. Sí, está bien. Pero la diferencia es la que lo tienen que poner a la respuesta.